Capítulo 1. Movimiento. Esto me devastó, pero también me enganché totalmente en negociar y me determiné aún más de ser acertado. De esa experiencia decidí a comprar todos los libros que podría conseguir y atender a todos los seminarios. Algo indicado en virtualmente todos los libros que leía que eran muy difíciles de aprender cómo negociar o sostener cualquier éxito si uno está bajo presión financiera significaba mucho. No espere hacerme un comerciante acertado. Si usted ha limitado el capital que negociaba, o si usted está negociando con el dinero, usted no puede permitirse perderlo. Yo violaba obviamente ambas reglas porque tenía capital que negociaba muy pequeño concerniente a mi forma de vida que no podría producir, y absolutamente no podía perder. También tenía muchos de la otra evidencia que las probabilidades no estaban exactamente en mi favor. Vine a Chicago porque creí que así podría encontrar y estar cerca de la acción y satisfacer a la gente que sabía negociar. Yo podría entonces aprender de ella. Estaba adentro para despertar muy grosero. Estaba en Merrill Lynch para las materias, su segunda oficina más grande de la materia, con 38 ejecutivos de cuenta. Al principio me dieron una sacudida eléctrica y descubrí que solamente uno de los ejecutivos de cuenta tenía cualquier experiencia en negociar de su propio dinero. Entonces me dieron otra sacudida eléctrica más a fondo para aprender que ninguno de estos ejecutivos de cuenta tenían cualquier cliente que hiciera cualquier dinero. El hecho es que el cliente típico perdía su pasta original dentro de un promedio de 4 meses, y vino mi decepción importante siguiente cuando comencé a satisfacer y a hacer amigos con tantos comerciantes de piso como era posible, creyendo que los individuos de arriba en las otras oficinas no saben hacer el dinero, los comerciantes de piso ciertamente. Una vez más encontré las mismas condiciones que existieron para arriba en las otras oficinas. Con excepción de un puñado de los comerciantes de piso que tenían una reputación y eran místicos de los cuales cada uno parecía estar en temor, no podía encontrar a una persona que hacía el dinero constantemente, que no era confuso o no sabía lo que él deseaba hacer y después lo hacía, sin primero tener que pedir a cada uno alrededor de la confirmación que él hacía la cosa derecha y bien. No estoy implicando que no satisfice a comerciantes que en un cierto punto en el día no habían hecho el dinero. Apenas no podrían guardarlo. Conocía a muchos comerciantes que podrían hacer $2.000 o $3.000 los primeros pares de horas y negociaban. Pero lo perderían siempre, más y más, en un rato corto luego. Todos parecían sufrir de los mismos clases de problemas y de errores que nadie realmente reconoció como problemas. La naturaleza de los mercados hizo fácil no tener que enfrentar cualquier cosa que se pudo percibir de otra manera como problema porque el comercio siguiente tenía siempre la posibilidad de hacer que todo otro en su vida que parece inaplicable. ¿Por qué ocúpese de cualquier cosa si el comercio siguiente puede hacerle rico? Este tipo de cosas afectaron a todos los comerciantes que conocía, incluyéndome yo. Los grandes negocian con otra mentalidad. Es el hecho, que mi grande negocio la mentalidad era tan penetrante que rechazaría tomar beneficios de $500 o $750 en muchos comercios incluso cuando sabía que allí debía ser hecho. Esto puede sonar absurdo, pero no tomaría beneficios de tales cantidades pequeñas, porque, en aquella época, se sentía como si el mercado me insultara ofreciendo tales sumas míseras comparadas a lo que necesitaba. Mientras que mis problemas financieros crecieron, hizo mi desesperación. Y con cualquier cosa no me conforté ciertamente que vi encenderse alrededor de mí. Pero todavía me aferré a la creencia que podría negociar fuera de estas dificultades. Eso es hasta marzo de 1982, para entonces todo encima. 8 meses después de trasladarme a Chicago para perseguir mis sueños de la independencia financiera, no tenía nada a la izquierda excepto mi trabajo, el apartamento, ropas, una televisión y una cama. Prácticamente durante la noche, casi todos los símbolos que validaron mi identidad fueron perdidos. Que significó una parte grande de mi concepto de sí mismo fue compuesto de mis posesiones como mi casa, mi coche y especialmente mi crédito. El crédito sin defectos que mantenía era algo que había sido siempre orgulloso. Ahora yo sin cualesquiera de estas cosas. Como he precisado ya, no es como si no había habido un montón de evidencias para sugerir la posibilidad de este suceso, porque había habido. Pero había una parte de mí que no permitiría una confrontación directa con esta evidencia o las implicaciones. Era demasiado fácil y justo hacer las excusas para todas las cosas que se encendían alrededor de mí que no agregó arriba. El rechazo para enfrentar o considerar las implicaciones de toda la información de conflicto, y creó que la tensión era mucha. Y para componer la situación, tenía este miedo intenso que perdería todo. Pero otra vez, hice todo lo posible por ocultar este miedo y ponerlo en alguna parte en mi mente donde no podría sentirlo. Todavía, debe haber habido una parte de mí que detectó mi caída inminente. ¿Por qué habría estado así que consumido con miedo?
Pero ¿cómo podría hacer frente a cualquiera de esto cuando no tenía ninguna manera de reconciliar el desequilibrio de perder todas estas cosas crearía? ¿Qué significó el desequilibrio entre lo que creí sobre mí y las cosas que validaron esta creencia? ¿Quién sería yo después de que todas estas cosas fueran perdidas? Esto no me llevó mucho para descubrir cómo mi condición financiera se deterioró a los niveles críticos. Mis defensas mentales también comenzaron a analizar. Acepté eventual la inevitabilidad de hacer lo que creí era el último acto de la pérdida y me archivé para la bancarrota. Había muchas cosas con el resultado de las cuales cambió adentro de mí, era la experiencia. Y como cualquier otro forzado a ocuparse de las importantes cosas en su vida, aprendí mucho sobre mí. La primera cosa que me sucedió, y que me sorprendía, era absolutamente la tensión. Me superaron realmente con un gran sentido de la relevación con anticipar, de temer, o de intentar tan desesperadamente defenderme. Vivía con mi miedo peor y encontrado realmente no había situación sobre la cual podría ocuparme. No estaba como era en realidad, como me imaginaba sería. Seguía siendo y estando vivo y sano, podía pensar y función, y comencé a apreciar mi capacidad de pensar como mi activo más grande. Este sentido del aprecio comenzó a crecer en un nivel más profundo de estatus sobre la naturaleza básica de mi identidad. Para la mayoría creció para arriba en la creencia de que me consintieron más que las cosas que poseí. Cuanto más posesiones poseí, más de una persona me hizo. Que lo que comencé a realizar era más que las cosas que había acumulado. Cuando la fachada fue quitada lejos, permitió que detectara esta dimensión más profunda de la cual, hasta este punto, tenía solamente sospechar más leve. Estos nuevos conocimientos, envuelta, me ayudaron a entender cómo siendo incorrecto y perdiendo algo dinero de cualquier manera me disminuye como persona. Comenzaba a aprender que había cierta libertad en concederse el permiso de ser incorrecto y no había quizá cosa tal como una pérdida, a menos que algo positivo y útil no se aprenda de la experiencia. Sin embargo, no relacioné estas experiencias personales porque ellas eran particularmente inusuales, a excepción de un compañero. Cada uno de los muchos comerciantes que están allí pierden todo lo que poseen, y aunque algunos de ellos vendrán a la misma clase de mesas enterados sobre sí mismos, no podrían necesariamente hacerlo como comerciante, en vista de los requisitos financieros. Yo, no estaba tan bien en la posición ganancial hasta esperar en negociar, a menos que ese yo todavía estaría en mi trabajo en Merrill Lynch. Un hecho, era que mi negocio era como de costumbre, como si nada he tenido. Todo lo que sucedido para mí no fue ciertamente alrededor anunciado a mis clientes o a cualquier persona en la oficina para la cual acababa de archivar bancarrota. Mi trabajo como ejecutivo de cuentas era una de las pocas cosas que había dejado, y hasta me fue tratado, él dependió de mí que era buen comerciante. Esta es una diferencia dominante, para mí eso conduce en última instancia a la creación de este libro. Era bastante afortunado de poder guardar para negociar, aunque no con mi propio dinero, mientras que estos cambios psicológicos importantes tenían que ocurrir, poniéndome en una posición única para examinar y para estudiar las varias maneras de las cuales la condición de mi ambiente psicológico interno afectó lo que experimenté en el ambiente físico externo. Esta relación entre interno y externo no es siempre aparente, pero en esta situación era ineludible. Aprendí que los mercados ofrecen a comerciante una oportunidad de beneficiarse del movimiento del precio, y estas oportunidades están básicamente en el movimiento perpetuo. Es un ambiente donde el individuo tiene la libertad para crear sus propios resultados, sin obstáculo por muchos de los apremios que existen en la vida social diaria. Estas oportunidades nunca se terminan y hacen del mercado un espejo perfecto de la actitud del comerciante. Que el comerciante ve ese movimiento y lo que él puede hacer sobre él y que los mercados no tengan ningún control. Todas las opciones y toda la energía de dar vuelta a estas opciones en experiencia residen en la mente de cada comerciante. Por ejemplo, si percibí el mercado como amenaza, asustado de lo que puede quitarme porque las condiciones exteriores me amenazaban realmente de una cierta manera. Llegó a ser muy evidente a mí que mi miedo era un resultado de mi inhabilidad de anticipar acontecimientos o actos de una manera que sirvió lo más apropiadamente posible a mis mejores intereses. Era solamente la carencia de la confianza que tenía en mí para hacer necesario que se hará de las cuales estaba realmente asustado. Además, descubrí que era mi marco mental estructural para evitar pérdidas a toda costa y en mis tentativas desesperadas, lo que hacía que creara realmente las pérdidas. Usted puede pensar de esta manera: ninguno de nosotros tenemos la capacidad mental de estar enterados de todo que entra encendido en el ambiente inmediatamente. La información sobre el medio ambiental enfocamos nuestra atención encendidos, fuera de todo lo que exista, seremos la información que tiene la mayoría de importancia para nosotros. Como asignamos más y más de nuestra atención a ciertas clases de información, debido a su importancia, estamos en el mismo tiempo sistemáticamente excepto otros tipos de información de nuestro conocimiento.
Creé mis pérdidas en vez de evitarlas, simplemente porque intentaba evitarlas. En vez positivamente de ser centrado en la información de mercado que indicaría el potencial para la oportunidad, fui referido más a la información válida lo que temí en la mayoría. Consecuentemente, la información de mercado mucha que pertenecía a otras posibilidades y oportunidades que existieron en cualquier momento dado se escapó totalmente a mi atención, pasándome cerca delante mis narices. La única manera que habría podido percibir estas oportunidades, con excepción de que las vi después de que pasaron, yo no tenía que haber dejado de prestar atención a lo que sucedía en él. Mercado. No tenía ninguna manera de saber lo que pasaba, estaba cabreado, hasta mi creencia sobre la significación de cambiar las pérdidas, quería recuperar las perdidas, y era mal comienzo. Una vez que ocurriera este cambio en perspectiva, comencé a notar las características del comportamiento del mercado y de las relaciones entre esas características que eran de una u otra manera totalmente un olvidadizo. En un cierto punto, realicé que, porque había perdido ya todo, realmente no tenía cualquier cosa que temer, y consecuentemente, inadvertido aprendí una de las lecciones más importantes, para hacerme un comerciante acertado, como acepté una pérdida sin ninguna consecuencia negativa. Ninguna culpabilidad, cólera, vergüenza o pudor. Como mi miedo de perder disipado, que era lo que veía, y experimentaba un mercado distinto porque era diferente la forma de actuar. Era como si alguien me hubiera quitado las anteojeras, o que no habían existido mis ojos. Encima yo, hasta entonces, en mi negociar había sido afectado siempre por mis miedos. No tenía la noción más leve de cómo debería negociar sin miedo, o hacer eso de vender con pérdidas, y si era incluso una posibilidad en el futuro y la menos de todas, eso que era, ¿qué he hecho? ¿Esto es necesario para ser acertado? Que también llegó a ser muy evidente para mí que era el grado al cual todos mis miedos me habían bloqueado con eficacia de entender por qué era tan absolutamente necesario tener algunas reglas claramente definidas de la gerencia al invertir, negociar y de dinero que deben ser seguidas. Comenzaba todo a tener sentido. Al seguir mis reglas me confiaba más. Me confiaría más si pudiera centrarse más mi atención en relaciones útiles en el comportamiento del mercado para aprender las nuevas cosas sobre el mercado que me ayudarían a hacerme un inversor o comerciante mejor. Podría calibrar los eventuales efectos de lo positivo que estas nuevas actitudes tenían en mi capacidad de cambiar de puesto en mi perspectiva y de fluir con los mercados. Cuanto menos cuidé mi alrededor si era o no era incorrecto, más claras las cosas se convirtieron, haciéndolo mucho más fácil al moverme dentro y fuera de las posiciones, cortando mis pérdidas brevemente para hacerme mentalmente disponible para tomar la oportunidad de ganancia siguiente. Antes de junio de 1982, comenzaba a hacer el dinero constante para mis clientes que confiaron en mí para sus inversiones. Ellos no tenían mucho dinero, eran los estándares de la mayoría de los comerciantes, pero se estabilizan. Tenía días que ganaban que daban la vuelta en semanas y meses lo que ganaban. Entonces alguna vez tuve el pensamiento de agosto de 1982 de escribir un libro o por lo menos de hacer un seminario para explicar a otros comerciantes o inversores lo que había descubierto para mí. En el área de la educación había un vacío definido en el mercado. Realmente no había ningún material que tratara con la psicología para negociar con bastante profundidad y de la penetración y con eficacia y ayuda de alguien que entendiera por qué el éxito era tan evasivo o esquivo. Escribí este libro a la dirección porque creo soy necesario para la crítica de la gente que desea negociar los futuros o invertir en bolsas para tener claramente organizado un sistema, paso a paso de aprender las habilidades mentales necesarias para acumular abundancia de dinero como comerciante o inversor. El secreto a este acercamiento está aprendiendo una nueva metodología de pensamiento.